La Sala de lo Constitucional ha tomado decisiones y ha emitido una serie de resoluciones que no hay duda van a marcar el sistema político, jurídico y económico del país. Los magistrados de la Sala decidieron aceptar una demanda de inconstitucionalidad contra un cargo al servicio de energía eléctrica que estaba a punto de entrar en vigencia el 15 de julio. Luego, mientras comenzaban a surgir los análisis y reacciones a esta decisión, la Sala publicó una resolución que declaró inconstitucional la ley de amnistía y abrió la puerta para juzgar delitos contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado. Pero eso no es todo. Mientras los medios de comunicación tratábamos de reaccionar a este hecho, hubo una resolución más y declaró inconstitucionales los 900 millones de dólares en bonos que estaban retenidos desde 2015. Este es el contexto con el que hoy nos despertamos y que trataremos de analizar esta mañana con nuestros invitados. Saludamos a Yanet Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Hola Yanet, bienvenida. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Y saludamos también, por supuesto, a un economista que ya conocemos aquí en Canal 12 muy bien, a Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo. Buenos días, Manuel, y buenos días, Yanet. Bueno, un placer que estén con nosotros. Comencemos, Yanet, hablando sobre este giro histórico que marca esta resolución que declara inconstitucional la ley de amnistía y que abre la posibilidad de juzgar delitos cometidos durante la guerra. Pues yo creo que la declaratoria del día de ayer es una sentencia que marca realmente un antecedente trascendental para el país, sobre todo en el marco de lo que llamamos justicia transicional y el respeto a los derechos humanos. Sobre todo da la posibilidad o abre la posibilidad de el acceso a la justicia y a la reparación integral de miles de víctimas, sobre todo de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Creo que en ese sentido la sentencia es extremadamente relevante para la vida nacional porque a nivel simbólico representa el triunfo de la víctima o de las víctimas sobre los victimarios, pero también el triunfo de la verdad sobre la mentira y de la justicia sobre la impunidad que por tantos años ha imperado en el país, ¿verdad? 25 años después de haber sido declarada, emitida. Esta ley fue emitida en marzo de 1993, a 5 días después de haber salido el informe de la Comisión de la Verdad, para justamente encubrir aquellos crímenes que habían sido señalados en ese informe, pues finalmente se abre la posibilidad del acceso a la justicia de las víctimas. Principalmente, yo creo que es relevante aquí destacarlo, la sentencia declara la inconstitucionalidad de 2 artículos aplicados principalmente a 2 figuras, ¿verdad? Delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis paralelo porque ya vimos que hay resoluciones que tienen que ver con la situación jurídica y la situación histórica de El Salvador, pero también hay resoluciones que tienen que ver con la situación económica del país. Roberto, hablemos sobre esta decisión, por ejemplo, de la Sala de declarar inconstitucionales los 900 millones de dólares en bonos que estaban retenidos desde el año 2015 y también la situación de la energía eléctrica. Esto viene a complicar aún más el panorama de finanzas que tenía ya complicado el país y del que ustedes han estado hablando durante toda la semana a través de FUNDE y a través de diversas intervenciones que usted ha tenido en medios de comunicación. Bueno, estas 2 sentencias de alguna manera eran esperadas. Los 900 millones entendía que el retraso se debía a las dificultades internas de ponerse de acuerdo sobre esa resolución porque tiene una implicación política, es decir, no solo económica, sino la implicación política que tiene que ver con el diputado suplente. Es decir, aquí introduce, me imagino yo, sin ser abogado, pero un principio de que los que pueden votar, los que te pueden representar son aquellos a los cuales tú los has votado. Y como los suplentes no han sido votados, pues entonces, digamos, ese rol que tienen los diputados suplentes queda anulado de aquí al 2018. Es decir, aquí estás frente, yo no sé si llamarle reforma política, pero frente, digamos, a una manera de tratar de ordenar, digamos, el marco electoral y jurídico en materia política. Por lo tanto, tiene consecuencias políticas que me parece importante que habrá que ir analizando. En segundo lugar, sí tiene un impacto, digamos, económico en la medida en que se da en un contexto en el cual las finanzas públicas están bastante maltrechas, pero habría que verlo positivamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que
esto de alguna manera obliga al gobierno y a las fuerzas de oposición a buscar entendimientos en esta materia. Es decir, si los márgenes de maniobra que tiene el gobierno para mejorar sus finanzas públicas están bastante reducidos y tenía la expectativa de que a través de estos mecanismos podía mejorar, es decir, tener los 900 millones sin volver a pasar por la Asamblea, hoy está obligado cualquier recurso que quiera obtener vía préstamos tendrá que volver a la Asamblea y por lo tanto tendrá que volver a la discusión. Esto también tiene algún matiz político en el sentido que obliga a esta discusión. Yo no sé si el presidente tal vez ya sabía o conocía algo de esta sentencia y vemos al presidente yo creo que el ya sábado, sí, el sábado él pues ya dice, mire, yo voy a buscar un acuerdo y un entendimiento. Entonces aquí hay que ver en síntesis pues sobre todo las implicaciones económicas y políticas, especialmente yo las veo positivas, ¿no? estas medidas. Porque también, bueno, había una petición de 1.200 millones de dólares en bonos que ya estaba en la Asamblea. Exacto. E incluso yo leía una declaración que daba un funcionario de Hacienda y decía, es que nosotros ya veíamos venir, por ejemplo, la inconstitucionalidad de los 900 millones y es por eso que hemos pedido esos 1.200, pero el panorama se complica considerablemente porque la oposición ha dicho y se ha cerrado en no le vamos a dar más dinero al gobierno por el momento. Mire, yo creo que va a obligar también a la oposición, porque yo creo que la oposición, si es responsable, tendrá que pensar en el país y en la economía, porque la tesis que puede existir en la oposición de que voy a ahogar al gobierno y yo no le voy a dar nada y me voy a cerrar, es peligroso para la economía, porque las consecuencias de que se le seque, digamos, los recursos al gobierno no solo afecta, digamos, al gobierno, sino puede afectar, digamos, el funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces hay que entrar también, la oposición tiene que entrar en un proceso de negociación, porque aquí una negociación es dando y dando, y el gobierno tendrá que ser también flexible. Lo que creo que hay que bajar y desactivar las prepotencias, hay que desactivar las desconfianzas, hay que buscar un buen método para que podamos entrar a un proceso serio de entendimiento, que lo dijimos hace poco, y es que el gran problema que tenemos es que estos esfuerzos que se han hecho de búsqueda de acuerdos y entendimientos, tenemos atrás ya varios que no han funcionado y han sido nada más shows y fuegos artificiales. Hoy es el momento que no podemos ya estar jugando con el diálogo, es el momento de que empiecen en serio a sentarse responsablemente, sobre todo los dos grandes partidos. Bueno, recordemos que son 3 resoluciones que emite la Sala de lo Constitucional el día miércoles por la tarde. Esta de la ley de amnistía pues abre un nuevo debate en casos como por ejemplo el de los jesuitas, Janet, que estábamos viendo que venía y que avanzaba y que no avanzaba y que fue la justicia española la que tuvo que intervenir para que se volviera a discutir en El Salvador el tema. ¿Cómo podría, por ejemplo, dar un giro a todos estos procesos que estaban ahí retenidos y que hasta cierto punto El Salvador mantenía en el olvido, ¿no? Pues como ya señalábamos, pues efectivamente esta sentencia abre o allana el camino a la posibilidad de investigar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos, sobre todo aquellos a los que se refiere la Comisión de la Verdad, que son delitos ocurridos a partir del 1 de diciembre de 1980. Y luego la sala también especifica que se incluirían además, digamos, de estos casos ya señalados por la Comisión de la Verdad, que en realidad son 32 casos emblemáticos, frente a las cuales pues hubo una investigación en ese momento de la comisión que estuvo a cargo de la investigación de estos hechos, pero además la Comisión de la Verdad recogió información de 22.000 casos, ¿verdad?, de los cuales el 88% estaban referidos a graves violaciones a los derechos humanos cometidos por, en aquel momento, los cuerpos de seguridad, principalmente del viejo régimen de seguridad, ¿verdad?, la XPN, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, pero también casos cometidos por estructuras paramilitares y escuadrones de la muerte. Eso obviamente abre un abanico bastante grande. Sin embargo, habría que ver realmente cuáles de estos casos están fundamentados. Son 32 los que la Comisión de la Verdad en aquel momento investigó mucho más a fondo,
pero además la sentencia abre la posibilidad de activar casos que hayan ocurrido a partir de mayo de 1986. En ese sentido, se incluiría justamente el caso Jesuitas, ¿verdad?, que ocurrió en el 89, y obviamente otros casos relevantes, como el caso del Mozote, ¿verdad?, otras masacres también que ocurrieron en el país. No así, por ejemplo, el caso de Roque Dalton, que ocurrió en mayo de 1975, o el caso de Rutilio Grande también, ¿verdad?, jesuita, asesinado justamente en 1977, pero digamos deja abierta la puerta para que las víctimas puedan activar estos casos. Ahora, esto plantea un enorme desafío para la justicia en el país, en tanto habría que justamente activar mecanismos efectivos para la investigación y reparación de estos casos. Por un lado, se requiere una fiscalía fuerte, comprometida, ¿verdad?, con recursos, pero además independiente de los poderes de turno. Recordemos que en la gran mayoría de estos casos estuvieron vinculados principalmente militares y también miembros de la exguerrilla, muchos de los cuales ahora pues son funcionarios de gobierno, incluyendo el mismo presidente de la República. O sea, con lo cual pues obviamente se están tocando estructuras de poder del país, y eso sin duda plantea un debate en términos de cómo, digamos, el país va a encarar ese desafío que de alguna manera no llenó en el momento de los acuerdos de paz. Creo que otro elemento importante que señala la sentencia y que de alguna manera ha sido utilizado reiteradamente por aquellos que están a favor de la negación de justicia de las víctimas, es que la piedra angular de los acuerdos de paz fue la amnistía. Eso no es así. Yo creo que basta leer el texto de los acuerdos de paz para señalar que justamente pues la piedra angular de los acuerdos de paz fue, por un lado, la desmilitarización de la seguridad pública, pero también la superación de todas formas de impunidad. Y en ese momento, bueno, los acuerdos de paz establecieron una serie de mecanismos para la investigación de estos casos. Se formó la comisión ad hoc para la investigación de grupos armados ilegales, se formó también una comisión ad hoc para la depuración de la Fuerza Armada. Muchos de estos casos, algunos investigados a profundidad cuyas recomendaciones derivaban, por ejemplo, en la suspensión o en la investigación a nivel judicial, no fueron acatados. Estas recomendaciones no fueron acatadas, más bien justamente la aprobación de la ley de amnistía, 5 días después del informe de la Comisión de la Verdad, fue emitida justamente para garantizar la impunidad de todas estas personas señaladas de graves crímenes. En ese sentido, pues, creo que es una prueba de fuego para el sistema de justicia, pero también para el sistema político del país. Realmente aquí veremos que tanto el país ha avanzado, ¿verdad? Se dice que de alguna manera nos hemos consolidado como un país democrático, pero realmente hasta ahora, digamos, el tema de las víctimas ha estado olvidado, y más bien en los últimos 25 años se han activado mecanismos para negar el acceso a la justicia, para ocultar la verdad. En ese sentido también es interesante cómo la sala destaca la importancia del reconocimiento de la verdad, porque probablemente en algunos casos, digamos por la antigüedad, por incluso la inexistencia ya de víctimas, porque incluso sus parientes ya han fallecido, a lo mejor no se van a activar, pero al menos necesitamos saber la verdad. Y el caso de Jesuita es un caso emblemático justamente que muestra cómo el Estado salvadoreño, cómo el sistema de justicia ha negado de manera reiterada y persistente a lo largo de 25 años la posibilidad de conocer quiénes fueron no solo los autores materiales, sino también la autoría intelectual, ¿no? Un punto importante, creo yo, es que destaca la resolución de la sala es cuando dice que en los acuerdos de paz no se menciona el término amnistía y no se toma como un elemento clave de los mismos acuerdos de paz. Entonces, me parece que este es un punto importante al leer la resolución que emite la Sala de lo Constitucional.
Exactamente. Justamente los acuerdos de paz señalan con insistencia la necesidad de establecer mecanismos para la superación de todas formas de impunidad, principalmente de aquellos hechos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues, plantea, por ejemplo, la depuración e investigación de oficiales señalados de violaciones a los derechos humanos. Esto después se traduce de alguna manera también en el capítulo de la Fuerza Armada, el capítulo 1, ¿verdad?, de los acuerdos de paz, en donde se plantea la necesidad justamente, bueno, no solo de depurar, sino en donde aquellos casos que habían señalado, sobre todo por la comisión ad hoc, en donde señala un grupo importante de oficiales, sobre todo de más alto rango, vinculados a graves hechos de violaciones a los derechos humanos, la necesidad de que se sometan a la justicia. Esto no ha sido así, ¿no? Por otra parte, yo creo que la sentencia es relevante en tanto reconoce la relevancia justamente, el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y esto de acuerdo conforme a los principios de derecho internacional humanitario, ¿verdad? Significa que estos crímenes, a pesar de que han sido cometidos hace 25 o 30 años, no pueden prescribir, es decir, que existe la posibilidad de que se inicie una investigación. Son crímenes que por su carácter, de alguna manera, siguen vigentes, por cuanto ningún Estado puede negar la justicia y la reparación integral de las víctimas, algo que se ha venido insistiendo específicamente en el caso jesuita, ¿no? Ese es justamente uno de los argumentos a los cuales apela el juez español, ¿verdad?, y la audiencia española, el carácter de imprescriptibilidad de este delito al ser considerado un delito de lesa humanidad. Por otra parte, yo creo que es importante el énfasis que en esta sentencia la Sala le da al tema de la reparación, no solo material, sino la reparación moral, es decir, la reparación integral de las víctimas, que pasa por su dignificación, digamos, al reconocer la verdad, al conocer quiénes fueron los que cometieron esos hechos tan atroces, pero también al buscar mecanismos, no necesariamente solo de responsabilidad civil, aunque lo plantea claramente la Sala, sino también de reparación moral, ¿verdad? Ya en su momento la Comisión de la Verdad derivaba una serie de recomendaciones y en su momento también otros organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaba, por ejemplo, en casos como el Mozote, la necesidad, por ejemplo, que desaparezcan de calles, plazas públicas, nombres de personas que han sido señaladas por haber violado graves derechos humanos, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, se señalaba para el caso específico del Mozote, de alguna manera que se cambiara el nombre a algunos batallones militares que llevan el nombre del coronel Monterrosa, y de igual manera pues hacía en ese momento en su resolución sobre el caso del Mozote la Comisión Interamericana el llamado a eliminar, ¿verdad?, hacer desaparecer los nombres, digamos, de plazas o lugares, espacios públicos, nombres de personas que han sido señaladas. En este caso, por ejemplo, Roberto Aguizón, hay una plaza aquí en Antiguo Cuscatlán que lleva su nombre. Todos estos elementos tienen que ver con el tema de la reparación simbólica, la reparación moral de las víctimas. Roberto, no hay duda que Janet tocaba un punto importante cuando decía, esta es una prueba de fuego, y tanto parece que el sistema económico también está en este momento en una prueba de fuego, porque estamos hablando, por ejemplo, desde el fin de semana el presidente dice, hay señales rojas que están diciéndonos que el endeudamiento es un problema que tiene El Salvador. A raíz de eso, bueno, surgen estas decisiones tomadas en la Sala de lo Constitucional, la del 13% que se iba a aplicar a partir de este viernes a la energía eléctrica, los 900 millones que estaban parados ahí desde el año 2015, y bueno,
bueno, a eso sumamos otra serie de situaciones que ustedes como economistas han venido señalando. ¿Está en este momento también a prueba, por ejemplo, el sistema económico y las decisiones que se puedan tomar a nivel político para resolver el grave problema fiscal que tiene El Salvador y que, bueno, pone también en el centro del debate estas decisiones tomadas desde la Sala de lo Constitucional, estos aspectos del funcionamiento de El Salvador, el aspecto económico? Hay que ver la amenaza como una oportunidad, porque desde hace varios años y desde hace tiempos atrás, de gobiernos anteriores, varios economistas venimos señalando que la ruta, la manera como se ha venido gestionando especialmente las finanzas públicas y también la economía, iba en un camino equivocado, erróneo. Es más, te diría que funde desde 1996, en nuestro primer libro que se llama Crecimiento Estéril, cuando en ese momento incluso se decía que El Salvador ya se iba a convertir en un tigre latinoamericano. Nosotros dijimos, miren, esto es un crecimiento estéril. Si no hay ciertos cambios, digamos, en la forma de funcionamiento, o como le quieran llamar, en el esquema o el modelo de funcionamiento, a la larga esto va a tener un tope. Hemos tenido altos y bajos desde entonces, pero la tendencia siempre ha sido a un deterioro progresivo, digamos, de las finanzas públicas y del crecimiento económico. Si tú ves, el crecimiento económico del país nunca ha sido tan alto, pero después de los acuerdos de paz hemos mantenido, digamos, tasas muy bajas, y el país ha pasado de tasas después de tener del 6, después pasa al 4, después al 3, ahora nos alegramos con apenas tener tasas de crecimiento del 2%. Es decir, ahí hay un problema más estructural, histórico, que viene de crecimiento, y que no se han dado los pasos, ni los gobiernos llamados entre comillas, de izquierda han, digamos, logrado hacer cambios importantes en este rumbo, y mucho menos en las finanzas públicas. Las finanzas públicas, especialmente a partir de 2008-2009, con la crisis que se desarrolla a nivel internacional, ha venido en un franco deterioro y ha venido, digamos, en una ruta de insostenibilidad. Lo señalamos desde hace también mucho tiempo, ¿no? Entonces ha llegado el momento, ¿no?, en que ya no solo tienes problemas de desequilibrio macroeconómico, que es lo que venía de alguna manera teniendo, sino que ahora entraste a un problema de liquidez del Estado, del gobierno, es decir, de liquidez quiere decir que le faltan recursos, y estamos entrando, ese problema de liquidez está entrando a un problema de impago, es decir, ya hemos visto señales desde hace algunos meses atrás donde hay dificultades para pagar a los proveedores. Si tú comienzas a retrasar los pagos, si tú comienzas a jugar con el presupuesto para que el presupuesto se te equilibre, entonces la deuda de este año te la trasladas al siguiente, estás viendo muchas dificultades que indican que el gobierno, digamos, tiene dificultades para enfrentar sus compromisos financieros y sus compromisos sociales. Entonces, justamente en este momento que estamos con estas dificultades, los chorros o las palancas para enfrentarlos se han ido agotando. Por un lado, los préstamos externos tienen dificultades, o digamos, el obtener dinero vía venta de bonos, por ejemplo, adentro o afuera del país, se han venido agotando, primero porque el país tiene dificultades a nivel externo, tiene mala imagen, es decir, cuando ya tú estás en situación de impago te empiezan a ver así con desconfianza, ¿no? Entonces tenemos esa dificultad para obtener afuera. Adentro se han empezado a tener problemas, la palanquita de la tarjeta de crédito, que son los letes, estas letras del tesoro, han empezado a tener dificultades también de venta. Antes se vendían, porque si tú le pones una buena rentabilidad se venden rápido. Los impuestos, han habido ya varias reformas que han dado más dinero, pero se han reducido, digamos, los márgenes para seguir aumentando impuestos en una economía que no crece mucho. La CEL, que era una fuente de ingresos, ahora más bien le prestan, ¿no? Más bien que CEL sea una entidad que ha venido contribuyendo, digamos, a las finanzas públicas, es un poco al revés. Ahora hay que ayudarle a CEL. Es decir, el panorama, por lo tanto, es de amenaza.
Entonces, y termino diciendo que esta amenaza convirtámosla responsablemente en una oportunidad de buscar justamente un entendimiento. A mí no me gusta hablar de acuerdo fiscal, pacto fiscal. Empecemos a entendernos en determinadas cosas específicas, ¿no?, viables, técnica, financiera y políticamente, ¿no?, para que el país pueda tener, digamos, determinada tranquilidad y veamos a futuro, no solamente para solventar los problemas de caja, porque la reforma que plantea el gobierno en pensiones, a mi manera de ver, es una medida bastante desesperada para tener dinero más que para solventar el problema de las pensiones. Hemos visto como el gobierno, digamos, ha tomado medidas sin tomar en cuenta muchas veces esos aspectos jurídicos. Por eso es que siempre le corrige la plana la Sala de lo Constitucional. Hay que dejar esa improvisación, hay que entrar en una ruta, como digo, más responsable y seria de cómo manejar las finanzas públicas, de cómo manejar la deuda, de cómo manejar los desequilibrios macroeconómicos y sobre todo de cómo empezar a reactivar la economía. Y eso pasa en este país y esto es algo casi se ha convertido en una digamos, verdad que casi todos señalan, que la salida pues es sobre todo política, que la confrontación política está impidiendo, digamos, que busquemos soluciones a esta situación que te he presentado. Y ojalá, como digo, digamos, esta vez sí vaya en serio. Yo he conocido de intentos privados también que han fracasado intentos públicos. Ojalá que esta vez no estemos jugando nuevamente con el diálogo, no estemos jugando digamos, con la foto, de que solamente nos tomamos la foto, ¿no?, y decimos que vamos a ir a un acuerdo y no pasa absolutamente nada. Lo que hace es alimentar la desconfianza nuevamente y no estamos para jugar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerde que esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos analizando las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Agradecemos también a quienes nos sintonizan a través de Facebook. Les recordamos que tenemos una pregunta que hemos formulado para que ustedes participen. ¿Qué opina usted de que la Sala de lo Constitucional haya suspendido temporalmente el cargo del 13% a la energía eléctrica? Por supuesto que a medida que vayamos avanzando vamos a ir conociendo los comentarios que ustedes nos han dejado a través de esta red social. Mientras tanto, les recordamos que estamos hablando de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Fueron una serie de resoluciones que fueron emitidas el día de ayer. Una de ellas, bueno, la que tiene que ver con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, otra que frena este cargo a la energía eléctrica que iba a entrar en vigencia a partir de este viernes 15 de julio, y la otra que declara inconstitucionales los 900 millones de dólares en bonos que habían sido retenidos desde el año anterior por la Sala de lo Constitucional precisamente. Estamos conversando con Roberto Rubio, economista, y con Janet Aguilar del Instituto de Opinión Pública de la UCA, y estamos hablando de estas resoluciones. Janet, hay una situación que a mí me llama la atención. Por ejemplo, las declaraciones que surgían ayer, las primeras declaraciones sobre esta inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y decía, por ejemplo, David Munguía Payet decía: esperemos que esto no ponga de cabeza al país y que esto no sea un error político que se está cometiendo al derogar esta ley. Pues yo creo que es esperado que estos sectores que se ven directamente involucrados, sobre todo el sector militar, ¿verdad?, a quien se le atribuye la mayor parte de violaciones, de graves violaciones a los derechos humanos, se esté reaccionando a la defensiva. De hecho, ellos y los grupos que de alguna manera los han respaldado por muchos años, la derecha ha estado legitimando este discurso de perdón y olvido, de démosle vuelta a la página, pero hasta ahora ni siquiera las víctimas saben a quién perdonar, porque se ha negado toda posibilidad de reconocimiento de la verdad. Entonces es esperado que de alguna manera reaccionen de esta manera. Sin embargo, es un contrasentido que a 25 años de la firma de los acuerdos de paz, cuando se supone que el país ha avanzado en términos del proceso de democratización, se supone que la Fuerza Armada también pasó por un proceso de modernización y de reforma doctrinaria, estén reaccionando de esta manera. Más bien, en el caso de Munguía Payet, como alto funcionario de gobierno, como ministro de la Defensa, le toca respaldar de alguna manera la resolución, la aplicación, favorecer cualquier investigación que esté vinculada
en este caso a la Fuerza Armada, incluso facilitar el acceso a archivos, ¿verdad? Es un mandato de la sala que en este caso es de obligatorio cumplimiento, con lo cual esperaríamos que haya toda esa disponibilidad. Sin embargo, pues obviamente hay que situar estas reacciones en un contexto de país en el que la Fuerza Armada durante décadas fue una suprainstitución por encima incluso de otros poderes del Estado, ¿verdad? Que gozó de enorme autonomía para decidir asuntos del Estado y sin duda de enorme impunidad. Todavía pareciera ser, y lo hemos visto en el caso jesuita, el sector militar, incluyendo a los exmilitares, siguen siendo grupos de mucho poder en el país, ¿verdad? Que han estado tras bambalinas manejando los hilos de poder, incidiendo en muchas decisiones e incluso también en algunos casos vinculados a estructuras de criminalidad organizada, y mediante esos aparatos han logrado generar de alguna manera pues estructuras de poder fáctico que son las que a veces están incidiendo en esas decisiones que, digamos, salen a la luz en términos muchas veces de ciertos ámbitos del Estado. En ese sentido, pues esperaríamos, como digo, es una prueba de fuego para el sistema de justicia, obviamente para el sistema político, aunque nosotros hemos insistido desde la universidad que este es un tema del sistema de justicia, no es un problema político. Obviamente hay un tema que implica los extendidos niveles de impunidad, ¿verdad?, de que han gozado la clase política históricamente en el país y que afecta justamente estos intereses, pero es un tema que compete específicamente al campo de la justicia. Dejemos que la justicia funcione, ¿verdad?, y esperaríamos que, como digo, en este caso los mecanismos institucionales que existen para activar el sistema de justicia y la investigación y esclarecimiento de estos casos funcionen, ¿verdad? Esperaríamos que se deje trabajar a la Fiscalía, a ver realmente si la Fiscalía tiene la voluntad también para investigar con seriedad estos casos, porque sabemos que muchos de estos casos han llegado, las víctimas han interpuesto las denuncias, pero se ha obstaculizado desde los mismos mecanismos institucionales de justicia la posibilidad de esclarecer los hechos. Esperemos entonces sin duda algunas reacciones, sobre todo del sector militar, del sector de la derecha. Yo ayer en un Twitter decía, los plumas pagadas de estos grupos de poder oscuro, ¿verdad?, ya están apareciendo, justamente apelando a este discurso de que el país va a entrar en un caos, en una crisis a partir de esta declaratoria. Yo creo que nada de eso va a pasar. Hemos visto países como Chile, Argentina, la misma España, en Alemania, en donde estos procesos de esclarecimiento de la verdad y de la justicia se dieron, y justamente eso permitió transitar a una nueva etapa de democracia, pero también de reconciliación. Yo creo que es importante señalar el vínculo en estos procesos de inercia criminal que hemos tenido a lo largo de 25 años de posguerra con justamente la impunidad del conflicto armado. Mucha de esta violencia desbordante, de esta violencia deshumanizante que estamos viviendo los salvadoreños y salvadoreñas ahora, también está vinculada justamente con el tema de la impunidad del pasado. Debió haberse hecho mucho antes esto, porque, por ejemplo, yo leí ayer unos documentos y en 2010 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya hablaba de que El Salvador debería de derogar la ley de amnistía. Sí, justamente habían habido ya recomendaciones de entidades, de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En algunos casos en concreto también se señalaba, como ya decía en el caso del Mozote, pues habían ya análisis de parte de la misma universidad. Se ha venido pues sin duda examinando, analizando, profundizando en estos temas, y ya se establecía no solo para el caso jesuita, sino la necesidad pues justamente de que se declarara la inconstitucionalidad de la ley. Prominentes analistas, prominentes juristas, tanto del ámbito nacional e internacional, justamente ya habían señalado que el carácter de esta ley general de amnistía, que en realidad fue una amnistía general cuando uno lee el capítulo 1, ¿verdad? Es una amnistía general irrestricta, resoluta e incondicional, es decir, para toda clase de delitos comunes y delitos políticos.
cometidos en este caso antes del 1 de enero de 1992, o sea, ahí entraba todo, ¿verdad? Prácticamente fue un cheque en blanco que se le dio a, pues, no solo en este caso gente vinculada también a estructuras estatales, sino también a estructuras paramilitares, escuadrones de la muerte, muchas de las cuales siguieron funcionando, justamente porque no hubo voluntad política para desarticular y desmantelar estas estructuras. Estas viejas estructuras o estas estructuras del viejo sistema de seguridad que provocaron tanto daño al país, todavía siguen funcionando, tenemos resquicios, hay nombres de gente que sigue apareciendo vinculados a estas estructuras ahora en estas nuevas lógicas de violencia. Entonces yo creo que si el país en aquel momento hubiera cumplido la recomendación de la Comisión de la Verdad, que de paso eran de obligatorio cumplimiento y así se estableció, y el presidente Cristiani no hubiera evadido su cumplimiento mediante distintas argucias, y hubiera respondido realmente a la necesidad de ese espíritu de reconciliación que la sociedad salvadoreña demandaba en ese momento, pues el país hubiera avanzado a un estadio distinto, ¿verdad? No, probablemente, sin duda, no estuviéramos viviendo esta vorágine de inercia criminal que ha tenido que ver justamente también con nuestra historia de conflictividad, de violencia, pero también con la existencia y el funcionamiento de estos grupos que han seguido estando presentes a lo largo de estos años. Un aspecto importante de las decisiones que ha tomado la Sala de lo Constitucional en las últimas horas es el tema del cargo que se iba a aplicar a las tarifas de energía eléctrica. Roberto, ¿cómo ve usted la admisión de la demanda que presentó ANEP por parte de la Sala de lo Constitucional y los fundamentos que da, por ejemplo, en su decisión de aceptar la demanda? Porque dice, por ejemplo, de que se evadió pasar por la Asamblea Legislativa, que se hizo a través de cambios a un reglamento cuando tendría que haber sido a través de una ley, y una serie de situaciones que obviamente, como ya mencionabas antes, o como ya mencionaba usted antes, y decía del problema que tiene CEL. ¿Cómo ven, por ejemplo, ahora que esta demanda ha sido aceptada y que, bueno, suspende la aplicación de este cargo? Bueno, aquí hay que aclarar que no han declarado inconstitucional, sino es una admisión, no solo por es una lo tanto han suspendido, como dicen los abogados, el acto reclamado. El acto reclamado. Y ahí lo que se expone son los argumentos del demandante que lleva a la sala a decir, mire, esto tiene sustento como para que lo analicemos, como para que demos una resolución de constitucionalidad o no de este decreto, ¿no? Presidencial. Aquí lo que entiendo que señalan los demandantes es uno, de que este es un impuesto, así que hay una cuestión que no solo es semántica, no, mire, es un cargo o es un impuesto, es un tributo especial, ¿no? Yo creo que, si no me recuerdo, creo que ya también la sala había sentado jurisprudencia en esto, entonces, porque todo impuesto o tributo tiene que pasar por la Asamblea. En este caso no pasó por la Asamblea. Y me imagino que el gobierno haber dicho y haber tenido cálculo, mira, esta medida difícilmente me va a acompañar, digamos, o se va a echar el costo político, mi aliado, como para poner un cargo de este tipo. Entonces, va por la vía de un decreto. Y con el riesgo justamente de que al poner un cargo especial, entra la discusión, mire, que es un cargo y que es un tributo, pero que al final usted está poniendo algo que tengo que pagar como una tributación a la población, ¿no? Una tributación. Eso creo que es la primera cosa que van a analizar, porque efectivamente, según la ley, hay una distinción entre lo que es cargo y lo que es un tributo, ¿no? Entiendo que el fobial o hay el FONAT son cargos especiales, ¿no? Ahora, también hay un argumento en el cual entiendo tiene que ver con el destino de estos fondos. O sea, primero es la ilegalidad, por decir así, del que plantea el demandante, de que esto no ha sido aprobado por la Asamblea y que todo impuesto, o le hace tributo, tiene que pasar
por aprobación de la Asamblea. También en cuanto al destino, porque no pasa al Fondo General de la Nación, pasa a... Bueno, ha habido mucha confusión en el gobierno, si tú escuchaste las distintas declaraciones, primero fue para proyectos sociales, algo así, después luego, que era para la ampliación de la 5 de noviembre, después que para energías alternativas para la CEL, que lo va a manejar la CEL. O sea, creo que el gobierno dio una muestra bastante de desorientación de para qué era, aparte de lo sorpresivo de la medida. Hubo de parte del gobierno realmente bastante incoherencia de para qué, cuál era el destino de esto. Y eso indudablemente también sembró desconfianzas, ¿no?, de para qué se quiere utilizar este dinero. Al final pues terminaron diciendo de que era para CEL y era para inversiones de CEL. Entonces, en la medida que esto no va también al Fondo General de la Nación, como debe ser, como son los tributos, tú recoges y va al Fondo General de la Nación y de ahí pues tiene control por parte de la Asamblea Legislativa. No, pero en la medida si pasa a CEL, no necesariamente va a tener un control de la Asamblea Legislativa. Este es otro, creo, de los argumentos que se está utilizando. Y por eso me imagino que la Sala ha aceptado la demanda porque tiene este sustento. Pero hay un punto que me llama la atención y es la situación de CEL, porque esto iba a significar un ingreso de 6.5 millones, de acuerdo a los cálculos que se habían publicado, 6.5 millones de dólares mensuales y un estimado de 78 millones de dólares anuales, de acuerdo a los cálculos que se estaban haciendo. ¿Cómo queda, por ejemplo, entonces ahora CEL y la situación económica que está saliendo a la luz de los problemas que puede tener, por ejemplo, para desarrollar nuevos proyectos de inversión? Como por ejemplo, se hablaba de que era para la 5 de noviembre, y ya teníamos el antecedente de que el banco alemán, el KfW, les había suspendido desembolsos para ese mismo proyecto. Y luego se dijo, bueno, no, va a ser todo para proyectos alternativos. Pero entonces ya se había anunciado que habían proyectos para desarrollar, por ejemplo, de energía eólica y proyectos grandes. Pero entonces, ¿qué está pasando en CEL? ¿Qué es lo que tendríamos que ver, por ejemplo, los ciudadanos de lo que está pasando en esta autónoma? Bueno, aquí hablando también de justicia, yo creo que en el tema de CEL hay que indagar de justicia de verdad, de qué es lo que ha pasado con esa autónoma, porque no solo del tiempo de los gobiernos del frente, sino antes se decía que esta era la caja chica del partido, o era la caja chica del gobierno, porque también está bastante fuera de control, y a finales ya del gobierno de Saca, y especialmente durante el gobierno de Funes, se utilizó ese mecanismo donde se creó la INE, una supuesta empresa privada que la realidad que era pública, pero tenía, creo, no sé si una acción pequeñísima por parte del sector, por parte de lo privado, que le daba sociedad anónima, por decirte así, ¿no? Entonces, en esa medida la INE estaba fuera del control de la Corte de Cuentas, ¿no? Se convirtió la INE en una instancia donde se generaba mucho dinero. ¿Por qué? Porque una de las fuentes rentables de CEL era las acciones de la geotermia, las acciones que tenía, digamos, en la geo. Sí. Y estas acciones de la geo se las pasa a la INE. Entonces la INE indudablemente tiene muchos recursos. Y ahí es una institución o una instancia que ha estado fuera de control, porque de ahí justamente, si no mal recuerdo, se mencionaban ingresos del orden de los 100 millones de dólares al año. Es una empresa supuestamente rentable. Es decir, El Salvador no tiene petróleo, El Salvador no tiene minas de cobre como Chile. ¿Cuáles son los ingresos adicionales a los tributos? Pues ha sido CEPA, supuestamente ANDA y CEL, las empresas públicas. Bueno, ANDA está más que endeudada, porque justamente uno de los problemas de CEL es que le debe a ANDA, y ANDA pues se ha endeudado con CEL, no le paga, no le ha venido pagando ANDA a CEL, y ese es uno de los problemas que tiene CEL. Hay que ver justamente también la administración de estas entidades autónomas, que a veces están como un poco fuera y a veces solo vemos el tema que si despilfarraron el dinero en CEPA, que si se lo chuparon y en las fiestas y lo que armaron. O sea, eso es importante verlo, obviamente, pero también hay que ver
cómo se ha venido gestionando estas porque han sido de las pocas fuentes que tenemos de ingresos. Entonces, si la principal fuente de ingresos que hemos tenido, una de las principales, que ha sido CEL, cae en esta situación, ya, donde es hasta desconfianza de un prestamista, porque ven que su situación financiera no es lo suficientemente sólida para pagar eso. Bueno, ¿qué ha pasado con la principal empresa pública, que supuestamente es la que hasta era la caja chica que permitía dar, y ahora más bien hay que socorrerla? Ahí pasó algo, ahí han pasado cosas, actos de corrupción que hay que investigar. Yo esperaría que la Fiscalía ya se deje de dilataciones en este tema del Chaparral y empiece a dar señales de que va a terminar este proceso. Ahí no estamos hablando de 10 pesos, ahí estamos hablando de millones de dólares que se manejaron aparentemente muy mal, y alguien se ha llevado una parte de esto, y ese alguien tiene que saberse y tiene que juzgarse. Por eso hablo de justicia y hablo de verdad. Y así han habido otras cosas, en serio. No solo está lo del Chaparral, sino otras licitaciones, porque ahí el dinero que se licita son montos altos, ¿no? Entonces, acá el aspecto de ineficiencia hay que analizar, a ver si ha habido un manejo eficiente, pero hay que ver también si se ha manejado limpiamente, y eso es lo que necesitamos. Entonces, esta empresa, que es quizá algo que nos puede ayudar a salir del paso, porque era la empresa que más empezó a subsidiar, es la que mantiene parte del subsidio de la energía eléctrica, que se vea en problemas, eso también es serio. Yo confío en que el nuevo titular, yo tuve la oportunidad de hablar con él, sé de algunos esfuerzos que ha hecho por transparentar, me gustó la declaración de él, no sé cómo se ha concretado, de que la INE la iba a otra vez a absorber por CEL, la ampliación de la 5 de noviembre que digamos no haya continuado la empresa esa brasileña Intertech cuestionada, el que no le haya dado, digamos, a Astaldi, digamos, más aire para seguir ahí, el que haya entregado documentación es positivo, pero yo todavía esperaría también que el presidente de CEL, de alguna manera, en lo que conversamos, él empuje más la transparencia y ayude más a transparentar lo que ahí ha pasado, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, ya vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy. Continúe con Canal 12. Continuamos con la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM, estamos llegando ya a la etapa final. A esta hora tenemos una declaración que ha dado justo hace unos minutos Gerson Martínez sobre esta inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro. Cualesquiera que sean las resoluciones, uno tiene que respetarlas. ¿Cree que podría ser contraproducente? Habrá que estudiarla. Yo creo que a esta altura la sociedad ha madurado mucho. Creo que la sociedad salvadoreña ha avanzado mucho en el espíritu de reconciliación. Hay que trabajar el espíritu de reconciliación en el país. Yo creo que después de la resolución de la sala, el desafío es construyamos la reconciliación. Este es un país que sigue siendo enfrentado y polarizado. No podemos seguir siendo enfrentados. En el pasado siempre se utilizó el poder para dividir al país, para enfrentar al país y para desangrar el país. Hoy, el poco poder que podamos tener, tenemos que utilizarlo para reconciliar al país, para unir al país. No es posible que exiguos poderes económicos y los poderes políticos sigan enfrentando al país. Aquí hay que unir al país, es la única manera de construir soluciones. Bueno, tu apreciación de esta declaración que acaba de dar el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien, bueno, fue un actor importante durante la situación de guerra que vivió el país, también durante la firma de la paz, ¿no? No, yo creo que su apreciación refleja el nivel de madurez política, ¿verdad? Esperaríamos que ese nivel de madurez política sea compartida, sea expresada, pues, por los que están dirigiendo el país en los diferentes órganos de Estado, y en ese sentido yo sí creo que es una gran oportunidad para el país. Es una gran oportunidad justamente para transitar a un nuevo estadio,
de reconciliación, de erradicación de la impunidad, de reconocimiento de las víctimas, de reconocimiento de la verdad, y con ello sentar las bases realmente para un verdadero proceso de pacificación en el país, que a 25 años de la firma de los acuerdos de paz no ha conquistado, ¿no? Aunque, digamos, se acallaron las armas, la ansiada paz nunca llegó al país, todo lo contrario. Y yo creo que en ese sentido depende de nosotros ahora, la generación actual del país, la posibilidad de también allanar el camino para que las nuevas generaciones en este país puedan gozar de un futuro distinto. Yo creo que eso es lo que nos estamos jugando y esta sentencia es relevante en ese sentido, ¿verdad? La posibilidad de allanar el camino para la reconciliación nacional. Sobre todo porque había un problema ahí, habían casos que estaban olvidados pero no estaban cerrados, porque por ejemplo lo que pasó con el caso Jesuitas, lo que pasó con el caso de Romero, o sea, la historia ha ido avanzando, pero la situación continuaba ahí. Para parte de la sociedad salvadoreña quizás se olvidaron estos casos, pero para los que sufrieron directamente la guerra, y estamos hablando de dos situaciones, porque por ejemplo Rodolfo González, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, hablaba de 32 casos, decía él, que consideraban que podrían ser estudiados, 20 cometidos por el ejército y 12 cometidos por la exguerrilla del FMLN. Sí, sí, como yo mencionaba anteriormente, son 22.000 denuncias las que recibió la Comisión de la Verdad, y de los cuales pues examinaron 32 casos más a profundidad que justamente mostraban los patrones de la violencia más connotados durante la guerra. La sala pone énfasis en esos 32 casos, pero además abre la posibilidad de que se activen otros casos que probablemente la Comisión de la Verdad, por el corto periodo en el que recibió los casos, no llegaron a su conocimiento. Y también, como ya señalaba, establece que aplica para todos los hechos sucedidos desde el 1 de junio de 1989 al 16 de enero de 1992. Estaríamos justamente hablando de los 12 años del conflicto armado hasta la firma de los acuerdos de paz. Es decir, hay un abanico bastante amplio de casos que se podrían activar a partir de esta resolución. Bueno, teníamos una pregunta en Facebook que la estamos formulando desde el día de ayer y nos interesa la participación de los ciudadanos. La pregunta dice, ¿qué opina usted de que la Sala de lo Constitucional haya suspendido temporalmente el cargo del 13% a la energía eléctrica? Esa es la interrogante que estábamos formulando en Facebook y por supuesto que esperamos las participaciones de todos los ciudadanos. Ahí tenemos a Edgar Buendía que nos dice, considero que es una resolución apegada a la ley, es simple, la Corte está haciendo su papel, puesto que el gobierno únicamente se ha remitido a crear impuestos tras impuestos, producto de las prácticas asistencialistas y populistas, dañando con ello al mismo de siempre, es decir, al pueblo salvadoreño. Miguel Junior Miguel nos dice, está magnífico, ya que ellos no encuentran la manera de reponer los fondos que han mal administrado y quieren reponerlo a como dé lugar a costillas del pueblo. Diego Leonel Zelaya nos dice, quitan el 13% de luz y se lo van a poner a cualquier otra cosa, se acordarán. Y Pablo Montes nos dice, es un juego de la sala, están recibiendo órdenes de un poder y tienen agenda, dice. Y John Méndez nos dice, somos pobres, trabajamos para mantener a nuestras familias, así que está muy bien. Y Chusín Muñoz nos dice, creo que ya es suficiente con tantos impuestos porque al final todo lo paga el pueblo salvadoreño. Esta es la participación de los ciudadanos que han estado contestando esta pregunta que estábamos formulando en Facebook. Obviamente estamos llegando ya a la parte final de la entrevista, pero me gustaría escuchar la conclusión de Roberto Rubio sobre la situación económica del país. Ustedes han estado realizando foros, han hecho diferentes declaraciones diciéndonos, miren, la situación es grave, pero ¿qué debemos entender, por ejemplo, los ciudadanos sobre esta situación económica sobre la que ustedes han estado apuntando? Mira, creo que estamos en una coyuntura, yo diría que puede ser positiva, tanto por lo de la ley de amnistía como para estas resoluciones. Y te pongo un ejemplo de que ponen los chinos de un gusano. El gusano, tú sabes que para avanzar se encoge, ¿no? Pero cuando está justamente encogido es cuando avanza. Bueno, no todos los gusanos, hay gusanos que caminan de otra manera, pero digo, ese gusano que se encoge para caminar. Es decir, cuando tú estás encogido, cuando hay estas coyunturas difíciles, tú tienes dos alternativas. O avanzas realmente, o te metes en el hoyo. Hoy, el país, los que dirigen este país,
están en esa posibilidad. O salen adelante y manejan adecuadamente, ¿verdad?, como se debe, lo que puede venir de la ley de amnistía de una manera madura, y no agarran eso como un instrumento de venganza y entra esto en un esquema polarizado, ¿no? Que eso es lo que hay que justamente evitar. Yo creo que es el llamado que hace Gerson Martínez a tener una madurez política y buscar la reconciliación en lugar de usar esto para la confrontación. Y por el lado también económico, yo creo que es un buen momento para que hagamos en serio unos entendimientos en materia económica y fiscal al mismo tiempo. Bueno, así llegamos al final de la entrevista correspondiente a este día jueves. Por supuesto, agradecemos a Janet. Gracias, Janet. Muchas gracias a ustedes. También a Roberto Rubio, economista. Muchas gracias. Así llegamos al final de la entrevista correspondiente a este día. Les agradecemos su sintonía y les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos AM.